Buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Este es un buen día para glorificar a nuestro Señor, recibir de su palabra y también reunirnos y en comunión glorificar a nuestro Dios. Iniciemos este día con un momento de oración. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú con tu palabra, tocando nuestro corazón, haciéndonos entender, Señor, qué es lo que quieres para nosotros. Alabamos tu nombre en este día. En Cristo Jesús. Amén. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Te amaré. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, por siempre te amaré. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, por siempre te amaré. Por siempre te amaré. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón.
he decidido por ti, Jesús. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la Iglesia Alianza y a todos los amigos que nos acompañan en la transmisión de este servicio de adoración a Dios. Sean todos bienvenidos. Estamos en la serie Cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Los mensajes a las 7 iglesias pueden ser usados por el Espíritu Santo para transformar de una manera desafiante nuestra vida diaria y la condición actual de la iglesia. Hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis, el cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. El título del mensaje es Conviviendo con la mortalidad. Sardis era una ciudad pequeña, pero muy próspera. Había muchísimo dinero, grandes negocios, pero también junto con el dinero había una gran corrupción. Sardis era una ciudad de libertinaje, el cual era tan pronunciado que había penetrado la iglesia y prácticamente era una iglesia sin vida. Es importante prestar atención a este mensaje porque nosotros vivimos en una sociedad que enfrenta los mismos peligros y desafíos, una sociedad corrompida y llena de antivalores. La iglesia de Sardis estaba contaminada por la cultura imperante y llena de personas incrédulas, espiritualmente muertas, que imitaban ser una iglesia. Hoy vamos a ver 3 observaciones que Cristo hace a la iglesia de Sardis y que tienen una aplicación personal en nuestras vidas. La primera observación de Cristo es el reproche a la iglesia. En Apocalipsis 3, versículo 1, Cristo le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como la iglesia de Sardis estaba muerta, Cristo salta el elogio y va directamente a su reproche. Aunque su apariencia externa de espiritualidad podía engañar a otros, la iglesia de Sardis no podía engañar al omnisciente Cristo. Cristo dice que está muerta. Sardis tenía un esquema de vida igual al mundo. Estaba llena de personas incrédulas que imitaban ser una iglesia. El Señor en su omnisciencia conocía sus obras. La iglesia de Sardis no podía engañar a Cristo, así como nosotros tampoco lo podemos engañar. Por eso Él dice: estás viviendo una vida de apariencia. Dices que eres creyente, pero no lo eres. Te crees vivo, pero estás muerto para mí. El concepto de muerte en la Biblia significa separación. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento siempre está relacionada con la raíz del pecado. Esta iglesia tenía apariencia de vida espiritual, pero nada está vivo. Por eso Cristo le reprocha con severidad y le dice: tú estás muerta. En el versículo 2, Cristo continúa diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Para entender mejor, cambiemos la palabra vigilancia por despertar. El Señor le está diciendo a Sardis y también a nosotros: despiértate, sal de ese sopor espiritual, sal de ese estado de incapacidad. No hay tiempo para la indiferencia. El remanente fiel de creyentes tenía que evaluar la situación y confrontar el pecado. Hermanos, Cristo, a través de esta carta a Sardis,
nos acerca a nosotros un espejo para vernos, para evaluarnos y para despertarnos. El Señor espera que nuestro carácter sea irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? Es aquel que no puede ser acusado de pecado, pero no es que tú pienses que eres irreprensible, sino que los demás piensen de ti que eres irreprensible. La iglesia de Sardis solo estaba cumpliendo las formalidades. Cristo declaró que sus obras no eran perfectas delante de Dios. Eran inaceptables delante de sus ojos. Los miembros de la iglesia estaban viviendo una mentira. Habían sido pesados en balanza y hallados faltos. La segunda consideración que el Señor resucitado le hace a la iglesia de Sardis es el mandato o exhortación. En Apocalipsis 3, versículo 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrás sobre ti. Cristo dirige el mandato al remanente fiel y pone ante ellos el camino de la restauración espiritual. Lo primero que Cristo le dice es: acuérdate de lo que has recibido y oído. Se refiere a algo que se ha recibido en el pasado, pero que tiene vigencia en el presente. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, en lo relacionado con el pecado, con la salvación y con la santificación. Y luego de volver a esas verdades bíblicas, tenían que guardarlas, es decir, obedecerlas. En Sardis había personas que un día hicieron una profesión de fe, pero no le entregaron el corazón a Jesucristo. Parecían cristianos, pero no lo eran. Podemos decir que Cristo está refiriéndose a cristianos nominales, es decir, de nombre, personas que no han tenido un encuentro real con Jesucristo. La segunda cosa que Cristo dice es: guárdalo y arrepiéntete. Está hablando de un cambio de rumbo, un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Está hablando de una conversión genuina. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es dar media vuelta sin regreso a la vida anterior. Los creyentes de Sardis debían confesar sus pecados y apartarse de ellos. El resultado sería la renovación espiritual. Cristo le advierte a la iglesia que si no llegaba al avivamiento, las consecuencias serían severas. Él dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La descripción de Jesucristo, que viene como ladrón, siempre habla de juicio inminente. La amenaza no se relaciona con su segunda venida, sino con que el Señor vendrá y destruirá la iglesia de Sardis si no había avivamiento. En medio de esta iglesia muerta, llena de incrédulos, había un remanente fiel. Es decir, sinceros seguidores de Cristo. En capítulo 3, versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En el idioma original lo que Juan escuchó fue pocos nombres dignos, es decir, pocas personas con carácter digno, pocas personas convertidas. La iglesia de Sardis estaba llena de personas indignas, personas que necesitaban conversión. Y saben, desgraciadamente en el siglo XXI hay muchas iglesias llenas de personas indignas, no convertidas. El Señor, utilizando la metáfora del vestido, dice que esos pocos nombres dignos o personas dignas
tenían vestiduras que no se mancharon. La metáfora nos habla del comportamiento y de la vida de la persona. Cristo destaca que pocos miembros de la iglesia de Sardis habían decidido mantenerse fuera de la influencia nefasta de su cultura que se había introducido en la iglesia. El desafío para nosotros es que vivimos en una cultura corrupta y tenemos que estar dispuestos a entrar en conflicto con los antivalores de esta cultura. Estar dispuestos a ser diferentes, estar dispuestos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque el ser santos, hermanos, es ser diferentes. Y esta es una decisión que tenemos que tomar tú y yo delante del Señor. Al final del versículo 4 el Señor dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En los tiempos antiguos, las vestiduras blancas se usaban para las celebraciones y las bodas. A aquellas pocas personas dignas de Sardis, que no quisieron manchar sus vestiduras, que no se habían corrompido, y también a todo cristiano en este siglo XXI, Cristo promete sustituir nuestros vestidos humanos limpios por un vestido divinamente blanco, de pureza y de santidad, para andar con Él por toda la eternidad. La tercera observación de Cristo se refiere a las recompensas o promesas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí Cristo describe las recompensas que esperan a los vencedores. En primer lugar, un cambio de vestiduras. Los verdaderos cristianos, los pocos nombres dignos que menciona el versículo 4, tenían sus vestidos humanos limpios, sin mancha, porque no se habían contaminado con los antivalores de la cultura. Cuando llegan a la gloria, la Escritura dice que Cristo promete vestir a los verdaderos cristianos con la brillantez de la pureza y de la santidad eternas. En segundo lugar, Cristo promete a cada verdadero cristiano que Él no borrará su nombre del libro de la vida. Es importante conocer que en el tiempo de Juan, las grandes ciudades tenían sus libros de registro de cada ciudadano. Cristo promete que nunca borrará el nombre de un verdadero cristiano del libro de la vida que está en el cielo. Hermano, el día que tú entregaste tu vida a Cristo, conociste la gracia del perdón de todos tus pecados. Desde ese momento, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y nadie lo borrará. La tercera recompensa es un aval que hace el Señor para los fieles. Cristo dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor mismo confirmará quiénes le pertenecen. Apocalipsis 3, versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús no solo no borrará tu nombre y el mío, también te confesará delante de su Padre y los ángeles, y te sentará con Él en su trono como un vencedor. Hermanos amados, este es el honor más alto que tú y yo podemos concebir. La carta a Sardis termina como las otras cartas, con una exhortación a prestar atención al consejo, a los mandamientos, a las promesas. En el versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Los creyentes fieles pueden tomar aliento en el conocimiento de que su salvación está eternamente asegurada. Querido hermano, hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, gracias por esa esperanza. Pero también puedes pedirle perdón al Señor por las manchas que has agregado a tus vestidos, por tus pecados o por tu infidelidad. Solo tienes que decir, perdóname, Señor. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por nuestra salvación, Señor, y por habernos escogido como tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos edifica, que nos redarguye de pecado, Señor, para vivir un cristianismo vibrante, un cristianismo verdadero, Señor, un cristianismo vivo. Señor, ayúdanos a serte fieles mientras estamos en esta tierra, a ser un reflejo de tu santidad y de tu pureza. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Buenos días, mis hermanos. Una vez más, le agradecemos a nuestro buen Dios por su misericordia, su amor, porque podemos escuchar su palabra a través de este medio. Recordándoles que en unos minutos abriremos el chat para que coloquen ahí sus peticiones de oración. Oremos. Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, que nos instruye, que nos transforma. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a hacerla vida en nuestras conciencias, en nuestro ser, y que podamos actuar conforme a como tú lo deseas, Padre. Que podamos abrir nuestras bocas con denuedo, que podamos ser ejemplo donde quiera que tú nos tengas, Padre. Y gracias, mi Dios. Gracias por tu amor y tu bondad una vez más. Y gracias por todo lo que nos das y por lo que no nos das también, porque sabemos que así es como conviene. Todo esto lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana.